leíste? ¿Lo Yo leíste? tampoco estuve. Bueno, Sí, lo vi vamos en a YouTube. leerlo. Una de esas tardes, una muchacha pasó en bicicleta 4 o 5 veces a mi espalda, siempre en direcciones opuestas, con una reiteración que al principio atribuí a la agradable brisa de la tarde y a la luz rosácea que encendía el muelle, pero que al cabo de muchos virajes comenzó a producirme una especie de picazón. Sin dar vuelta la cabeza, yo trataba con el rabillo del ojo de verle la cara. Había leído, no sé en qué publicación, que las zonas periféricas de la retina eran puramente referenciales y que solo eran capaces de identificar objetos en base a la información recabada con anterioridad por el centro del ojo. Pero puesto que yo de espaldas no me resignaba a aceptar esa incapacidad, ni tampoco a darme vuelta decidida y frontalmente, por lo que me fui inquietando, frustrado y ciego por propia voluntad, hasta que la muchacha terminó por fingir una caída un tanto aparatosa. Digo fingir porque el accidente tuvo el buen tino de ocurrir en una lomita de pasto tendida al borde del camino, única área acolchonada a la vista. No había vehículo pasando por allí que ella hubiera debido esquivar, ni tampoco irregularidades en el terreno. No la sentí perder el control del manubrio, sino solo enfilar directamente al montículo y dejarse caer. Si todo eso no hubiera bastado para delatarla, habría sido suficiente con el grito que emitió, un alarido, aunque sonoro, falto de entusiasmo, salido de su garganta sin sorpresa alguna, como si lo hubiera preparado 10 metros antes del accidente. Y luego la caída en sí misma, parecida al acto de tenderse en la hierba durante un día de campo, solo que a gran velocidad. Ante semejante esfuerzo por iniciar un diálogo, no pude menos que darme vuelta y lanzar una pregunta que me pareció de rigor. ¿Estás bien?, le inquirí, aun cuando la había visto depositarse en el pasto como dando inicio a una siesta acrobática. Es el tobillo, creo que se me rompió, dijo ella. Yo creía al menos que el tobillo era más bien una articulación y no un hueso, y que en todo caso podía torcerse, esguinzarse, dislocarse, pero no romperse, por lo que me pareció que aquella imprecisión era sin duda parte del ardid. La actitud que había tenido al caerse y su contestación reflejaban una resolución enternecedora, como si se hubiera propuesto durante todo el año abordar a un muchacho durante el verano a como diera el lugar, y sintiera, ahora que había intentado la treta de estrellarse, que la escena era más ridícula de lo planeado, pero que ya solo le cabía seguir el libreto hasta las últimas consecuencias y atenerse a sus posibles derivaciones. Y esto que anoté en color turquesa lo puse yo para encontrar otro ejemplo más a que referirme. Por todo eso pensé que sería más sencillo pretender que le creía durante un rato más. Bueno, en esta narración nos encontramos con diversos puntos o diversos momentos de la enunciación. Y como el significado de los tiempos desde Bello en adelante, y por eso empecé por Bello, y al final les voy a mandarles una tabla comparativa de lo que dice Bello y lo que dice la nueva gramática, que ustedes van a ver que es bastante similar. Pero para poder entender lo que dice la nueva gramática con realmente contundencia, quiero mostrarles lo que dijo Bello en su momento, porque además fue citado en el capítulo de verbo de la nueva gramática Bello. Entonces, como único lingüista y gramático citado a lo largo de los siglos por las gramáticas de la academia, yo creo que le debemos dedicar el tiempo que Bello necesita para ser entendido. Y que además se puede trasladar perfectamente a las clases. Yo todavía recuerdo a una practicante que trabajó Bello en primer año de liceo, en un grupo mío, en Montevideo, y en un liceo que recibía gente de Malvin Norte. O sea, eran chiquilines que eran muy heterogéneos, ¿verdad? Era una realidad muy heterogénea, algunos muy de un nivel sociocultural muy, muy necesitado, y en otros casos
de una clase media baja, y los chiquillos lo entendieron bárbaro. Llegó un momento en que le llegaron a preguntar, fulanita, no quiero dar el nombre de la practicante, ¿quiere decir que cada vez que yo hablo, instauro mi presente? Y me dio gracia porque hasta utilizó la palabra instaurar cuando le preguntó. Y ella le dice, sí, claro, cada vez que tú hablas, hay un eje desde el que te planteas el antes y el después. Eso es como básico. Y se pudo enseñar en primer año. Así que todo es posible. ¿Ah? Fíjense cómo el narrador parte de su presente, por eso yo puse acá verbos en rosado, todas estas marcas de verbos en rosado están pautadas desde su acto de enunciación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el acto de enunciación de este narrador, existe ya instaurado su presente y se va a referir a hechos que ocurrieron antes, ¿verdad? Entonces ya de por sí lo que ocurre es algo de este estilo. Supongamos que las líneas, acá tengo, no miren lo que está en el costado, miren el esquema. Yo tengo acá el acto de enunciación, yo puse en líneas más gruesas la línea de tiempo, que es ficticia, ¿verdad? Es una línea del tiempo que nosotros abstractamente imaginamos, el tiempo en el que transcurren los acontecimientos cronológicos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el tiempo lingüístico no es una copia del tiempo cronológico. Ese es el problema. Cronológicamente nosotros podemos saber que algo pasa antes, que eso otro que pasa después, pero no todos los tiempos lingüísticos están hechos para marcar cada uno de los tiempos cronológicos. Yo les contaba en el encuentro pasado que un amigo que hacía taller literario me llamó un día para decirme, Carmen, tengo que escribir algo en el futuro y quiero marcar cosas que van a pasar después de otras y otras cosas que van a pasar antes y otras cosas que van a pasar antes de esas cosas. Y no me encuentro con ningún tiempo verbal que me lo permita. Y yo digo, porque no existe. Porque los tiempos, si ustedes se fijan en esta tabla que hice yo, partiendo de la concepción de Bello referida al acto de la enunciación, el acto de la enunciación está acá. Acá está el acto de la enunciación. ¿Ah? Ese es el acto de la enunciación. Y a partir de ese acto de la enunciación, yo voy a marcar cosas que pasaron antes y cosas que pasaron después. ¿Ah? O sea, yo me encuentro con esto. ¿Sí? Y voy a medir el tiempo lingüístico aproximándome a algo cronológico. Pero no existen formas perfectas que marquen cada momento cronológico de nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los tiempos, si estoy hablando muy en abstracto, me paran, porque el tiempo cronológico es tiempo que se mide en el calendario. ¿Tá? Y el tiempo lingüístico se mide en la conjugación, se mide con las formas. Y tenemos suerte de que nosotros tenemos, no sé si suerte o desgracia, pero nosotros tenemos muchos tiempos formales en la conjugación para marcar cosas, ¿verdad? Hechos que ocurren antes que otros o después que otros. Y se van entramando de tal manera que unos se enganchan con otros, ¿verdad? Por eso lo que Bello concibió, esto que
que estamos viendo acá son todos los tiempos que Bello entendió como fundamentales, ¿verdad? Bello concibió como tres grandes mundos temporales. Los tiempos fundamentales son estos que ustedes están viendo en el cuadro. A partir del acto de la enunciación del narrador, cuando el narrador dice yo sé, se ubica acá, en el acto de la enunciación, en su acto de la enunciación. ¿Tá? Y cuando dice que eran, ubica ese eran en momentos anteriores a su acto de la enunciación. ¿Tá? Y ese digo se ubica también en su acto de la enunciación, está coexistiendo con el acto de la enunciación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este presente es coexistente con el acto de la enunciación. ¿Tá? El presente de canto, la forma canto, es coexistente. A partir de eso que es coexistente, yo puedo hablar de hechos que ocurrieron en momentos anteriores a ese acto de la enunciación. Y entonces aparecen todos estos que son anteriores, todos estos que están acá. Todos los que están en esta columna de anterioridad son canté, hube cantado, cantaba, cantaría, había cantado, habría cantado. ¿Ah? Y fíjense los tiempos que están más cercanos al acto de la enunciación. El antepresente, el he cantado, que nosotros usamos poco, pensamos que usamos poco, pero lo usamos bastante. No sé si llegamos a usarlo con los mismos significados, más bien no llegamos a usarlo con los mismos significados que lo usan en la península ibérica, pero lo usamos. ¿Ah? Lo usamos más de lo que nos parece. Tratamos de neutralizarlo a partir del canté. Hoy nosotros decimos, hoy esta semana estuve muy estresada. Nosotros decimos estuve. Un ibérico diría he estado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el significado fundamental que tiene esa forma es un momento anterior que se extiende al presente de tal manera que, que lo toca casi. Ese he estado implica sigo estando. ¿Ah? Nosotros lo neutralizamos. Ustedes saben que en realidad nosotros no tenemos la culpa. La culpa la tienen los que nos colonizaron, porque de ellos heredamos muchas variedades. Nosotros fuimos colonizados por mucha gente de Islas Canarias, por algo a los de Canelones se les llama canarios. Fuimos colonizados por muchos maragatos del norte, por algo a los de San José se los llama maragatos. Yo todavía me acuerdo en un congreso al que fui en la ciudad de León hace años ya, yo presenté muestras del español del Uruguay, trabajé con el gerundio en ese momento. Y yo había sacado muestras de los diarios digitales, y había un diario que se llamaba El Portal Maragato, y cuando un asturiano vio la palabra Maragato, le llamó la atención. ¿Cómo Maragato? Quiere decir que tienen maragatos ustedes allá, porque los maragatos son los que viven en provincias del norte de España. Y yo digo, bueno, tenemos maragatos porque hubo maragatos que se fueron para allá y quedó la palabra maragato en Uruguay, como la palabra canario y mucha gente de Andalucía. Entonces, nosotros en realidad pensamos que muchas cosas son nuestras y no son nuestras, son de ellos, las heredamos. Hasta las leyendas las heredamos.
tienen algún matiz que las distingue un poco, de repente cambia el animal en las leyendas, en lugar de león es un jaguar o lo que sea, pero heredamos mucha cosa. Entonces, volvamos a esto, volvamos a estas formas en rosado. Acá el narrador instaura su presente y a partir de ahí utiliza tiempos que, si ustedes se fijan en los que están en negrita, son todos pretéritos. ¿tá? Pasó, atribuía, encendía, comenzó a producir, me había leído. Las perífrasis también tienen los verbos auxiliares conjugados en pretéritos. Entonces, lo que dice Bello es que yo podría inclusive agregar acá que estos son tiempos fundamentales. Este cuadro está hecho solamente con los tiempos fundamentales. Después hay otros significados, o más que tiempos, son significados. Vamos a poner las cosas como corresponden. Son significados fundamentales de los tiempos. ¿Tá? Entonces, yo voy a tener acá, ustedes pueden ver bien esto, o quieren que agrande la letra. ¿Puedo Yo agrandar? estoy viendo bien. ¿Se ve bien? Yo lo veo bien. Sí, sí, se ve bien. Se ve bien. Sí, se ve bien. Entonces, yo me encuentro con este cuadro y me encuentro con lo que Bello dice que son formas simples, dobles o triples. ¿Y por qué la llama así? Fíjense, primera cosa, fíjense en este cuadro cómo se visualiza la cantidad de formas que van desde el presente al futuro. Fíjense que en el futuro tenemos nada más que dos formas. Cantaré y habré cantado, que es un futuro anterior a este cantaré. En presente yo tengo canto y el anterior al presente es he cantado. Yo acá puse ante, esto que ustedes ven así en rojo, ante, co y pos, son los prefijos que Bello incluye en los nombres de los verbos. ¿Sí? Porque dice Bello, el nombre de los verbos en realidad es una fórmula química. A este lo va a llamar pretérito, a este lo va a llamar presente, y coexiste con el acto de la enunciación. Este pretérito es anterior al acto de la enunciación, y este lo llama futuro. Obviamente no, acá no inventa nada, son los tiempos que son posteriores, son los hechos que son posteriores al acto de la enunciación. ¿Tá? Entonces, el pretérito es anterior, el futuro es posterior, y acá nos encontramos con estos significados de ante, co y pos, que él los ubica como prefijos para nombrar a los tiempos. Entonces, a este lo va a llamar antepretérito, a este lo va a llamar copretérito, a cantaba, y a cantaría lo va a llamar pospretérito. Por algo que estuvimos viendo al final del encuentro pasado, y los remito a eso porque no quiero, si no se nos va a ir el encuentro en rememorar cosas que ya vimos, cómo se forman los futuros y el condicional. El condicional es una forma verbal que no existía en latín, y lo que ocurre es que aparece en el romance como una perífrasis: he de amar, había de amar, amar, ia, amar, he.
¿Qué es lo que tienen tanto el futuro como, lo voy a poner así, voy a poner la R para marcarla en rojo y para que vean que morfológicamente tanto cantaría como cantaré tienen la R del infinitivo. Y esa R del infinitivo lo que hace es aportarle a la forma una posterioridad, porque el infinitivo es como decía Guillaume, tiempo impose, el tiempo en potencia, pose con dos S del latín, ¿verdad? El tiempo en potencia. Y el tiempo en potencia es algo que se va a desarrollar, se proyecta hacia adelante para que se desarrolle. Por eso aparecen en el diccionario del español las formas que aparecen, los verbos, perdón, aparecen bajo la forma del infinitivo en el lema, ¿verdad? Nosotros los lemas de las palabras los vemos en infinitivo, no vemos ni el gerundio ni el participio, vemos el infinitivo. ¿Por qué? Porque en el infinitivo está todo por desarrollarse, ¿está? Entonces, esa R del infinitivo es la que aporta el significado de hacia adelante, se proyecta hacia adelante. ¿Me están siguiendo? Entonces, no me dijeron ni que sí ni que no, pero yo creo que sí. Sí, Y te sí, estamos sí, siguiendo. Entonces, sí. ¿qué es lo que pasa acá? Estas tres formas, ¿verdad? Que acá insiste en ponerme en mayúscula cada vez que yo le pongo el enter. Estas tres formas, canté, canto y cantaré, son formas simples. ¿Por qué? Porque van a ir directamente a relacionarse con el acto de la enunciación. O sea, la vinculación es simple, va una sola línea. ¿Qué es lo que pasa con la forma cantaba? Con la forma cantaba yo voy a tener una relación doble, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense en el ejemplo este, creo que se me rompió. Yo rompió, lo voy a ubicar acá, ¿verdad? Y este rompió va a tener una relación muy directa con el acto de la enunciación. Es una forma simple, se conecta directamente con el acto de la enunciación. En cambio, ¿qué pasa con creí que se me rompía? Este creí que se me rompía, este rompía va a relacionarse primero con creí, y después ese creí va a ir al acto de la enunciación. Porque rompía implica una duración. En rojo ven, estoy poniendo las direcciones. Por eso se llama simple, porque tiene una sola direccionalidad. Son deícticos los tiempos, es decir, van a relacionarse, van a referenciarse directamente con el acto de la enunciación. Pero de las tres formas que son formas simples, el presente, el pretérito y el futuro, Bello lo llama simplemente pretérito, no de pretérito indefinido, ni de pretérito perfecto simple, no, no, no. Esa nomenclatura la heredamos del latín y Bello la descarta porque dice que en realidad en latín era una cosa, nosotros somos otra. Ya evolucionó de tal manera el español desde el latín que ya es una lengua propia que tiene sus propios acomodos sistemáticos que no son los que eran, los que existían en latín. A pesar de todo eso, se sigue utilizando la nomenclatura latina en la conjugación y hablamos de pretérito pluscuamperfecto, de pretérito anterior y todo eso. ¿Tá? Pero Bello decía no. ¿Tá? Entonces yo rompía, lo puedo colocar acá. Perdón. Este rompía, lo voy a colocar acá. Es decir, este rompía está acá. Y el creí está
Ahí, ¿no? O sea, el creí es esta flechita, que ahora me quedó medio, este es el creí, ¿está? Y el rompía es este, que de repente lo podría colocar un poquito más abajo para que quede más, porque no, quedó medio lejos. Pero el rompía es este que en realidad inclusive se podría pensar en una flecha de doble, a ver si la encuentro, una flecha de doble dirección. La encontré y no quiso. Es esta. Bueno, no me la quiere cambiar. Es una flecha de doble dirección porque implica coexistencia, ¿verdad? Y esa coexistencia es laxa, de la misma manera que el presente es laxo. ¿Está? Entonces, eso es lo que hace que el copretérito sea doble. Es decir, yo con el copretérito voy a ir hacia Kanté y de Kanté voy a ir hacia el acto de la enunciación. Quiere decir que esto es doble, ¿verdad? Podríamos ponerle distintos colores para marcar, para diferenciar cada significado temporal. Este cantaba va en verde, por ejemplo. ¿tá? Este cantaba va en verde y la direccionalidad del cantaba es verde. El canté es azul y la direccionalidad de canté está en azul. Entonces, ¿entienden por qué es un significado doble? Porque coexiste con otros, y eso es lo que va a permitir que hagamos un entramado, el texto sea justamente un tejido, una trama, como que se van enlazando unas formas temporales con otras, y es lo que se llama cohesión de tiempo, modo y aspecto, ¿verdad? Porque existe en el texto una cohesión desde el punto de vista temporal y aspectual. Del aspecto no vamos a hablar este año, no tenemos tiempo, hablaremos el año que viene si sigo viva y el shock, el shock de los programas no me perturbó demasiado la mente. Entonces, es por eso que esta forma, por ejemplo, la forma de copretérito, existe en los marcos del relato, en el escenario. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en las obras de teatro, pienso en Florencio Sánchez, usan muchos copretéritos allí para marcar las cosas que estaban en el escenario, ¿verdad? En algunos casos usan presente, en otros usan muchos copretéritos. Cuando se describe el escenario al que va a entrar un personaje, se lo describe en copretérito. Y si ustedes se fijan, acá yo trataba, ¿verdad? La luz rosácea que encendía el muelle, ¿encendía cuándo? Antes, durante y después, ¿verdad? Porque estaba anocheciendo. Y ese encendía está de alguna manera describiendo el escenario. Se usa para eso, los copretéritos son muy útiles para marcar el marco del relato. ¿tá? A tal punto que si nosotros queremos seguir la acción, cuando nos encontramos, sobre todo en los clásicos, yo me acuerdo haber leído, cuando leí Pérez Galdós y Azorín y todos los clásicos españoles, que eran muy dados a establecer párrafos y párrafos de descripciones del lugar a donde entraba el personaje o donde vivía el personaje, porque de alguna manera ese escenario iba a mostrar algo de su personalidad, ¿verdad?
yo muchas veces lo salteaba. Yo me salteaba muchas veces párrafos enteros cuando veía muchos era, estaba, tenía, mostraba. Yo me salteaba todo eso y seguía el relato, ¿verdad? Después de repente volvía para atrás porque si había algo en el escenario que realmente importara, que realmente siempre importa lo que hay en el escenario, volvía para atrás y decía, este clavo con el que se lastimó estaba justamente en la pared de tal lugar y el narrador lo ubicó ahí por algo, ¿verdad? Pero podemos volver hacia atrás, ¿verdad? Cuando nos encontramos con muchos copretéritos, con mucha descripción del escenario. El otro tiempo que es doble también es cantaría. ¿Por qué? Porque marca una posterioridad. Fíjense, bueno, creo que se romperá, también tiene una relación simple, va, ya, digo, ni siquiera es demasiado necesario marcarlo porque yo ya lo marqué acá, ¿verdad? Creo que se romperá, va directamente hacia el acto de la enunciación. Hay un creo acá y el romperá va hacia el acto de la enunciación. Punto. No hay demasiada cosa complicada. ¿Tá? Con los futuros puede ser inmediato, puede producirse dentro de 2 o 3 meses. No hay una marca cronológica en el futuro que me diga esto tiene que ser ya. Las marcas cronológicas van a aparecer con adverbios, por ejemplo, ¿tá? Que pronto se romperá, o que en unos minutos, o que dentro de un mes o un año. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? Me interesa quedarme en pensé que sería. Pensé, yo lo voy a ubicar ¿dónde? ¿En qué lugar ubico pensé si esta flecha gordita es el acto de la enunciación del narrador? En ese momento el narrador está diciendo pensé. En el momento en que enuncia, dice pensé. ¿Dónde ubico ese pensé? ¿En la anterioridad, en la coexistencia o en la posterioridad respecto del acto de la enunciación del narrador? Y en la anterioridad. En la anterioridad, ¿verdad? O sea, yo lo voy a ubicar acá. Por acá, ¿verdad? Ahora me quedó la flecha doble. ¿Y dónde voy a ubicar? O sea, por acá tengo el pensé, ¿no? Ahí tengo el pensé. ¿Dónde ubico el sería? Entre medio ahí de la flecha grande y el pensé. Exacto. ¿Y por qué? Y porque no ha terminado la... Pensaba es... Ay, no sé cómo explicar. No ha terminado la acción, ¿no? Es Lo ubico como acá, que... por ejemplo. Ahí, claro, sí. Ahí, bien. Porque es posterior a ese hecho pasado, a ese hecho, Exacto. a ese pensé, por eso ponerlo sería va a ser posterior al pensé y se marca así. O sea, ¿cómo se conecta con el acto de la enunciación? Se va a conectar de manera doble, porque no va a ir directamente hacia el acto de la enunciación. Yo acá no puedo hacer una flecha directa. ¿Por qué? Porque primero sería, va a ir hacia el pensé, se va a conectar con el pensé, y luego desde ese pensé va a ir hacia el acto de la enunciación. Por eso es doble. ¿Ah? Vamos a poner turquesa, acá ya que estamos, ya que el ejemplo está en turquesa. ¿Ah? Es doble, ¿por qué? Porque no se conecta con el acto de la enunciación directamente. ¿Tá? Inclusive,
yo puedo, desde el punto de vista cronológico, proyectar el pospretérito hasta después del acto de la enunciación mío. Yo puedo decir, por ejemplo, me dijo que vendría, pero no vino. O sea, la concreción puede llegar a traspasar el acto de la enunciación. No se concretó ese vendría, pero el vendría igual, aunque yo lo ubique por acá, aunque lo ubique por acá donde tengo la manito, esa ubicación del vendría por ahí igual no se va a conectar con el acto de la enunciación acá. Se va a conectar primero con pensé y luego va a ir hacia el acto de la enunciación. ¿Se entiende lo que digo? Porque la primera relación que establece ese pospretérito es con un pretérito que va a ser anterior al acto de la palabra. ¿Ah? Este sería, bueno, todos estos hechos ocurrieron antes, ¿verdad? Pero supónganse que yo ahora les digo, pensé que sería más sencillo para ustedes entender Bello de esta manera. Este sería, se va a conectar con el pensé, pero de repente para algunos de ustedes no lo ubicarían de repente, si no les resulta más sencillo aún o todavía, no lo van a ubicar anterior al acto de la enunciación mío, lo van a ubicar acá donde está la manito. ¿Se entiende lo que digo? No importa dónde se concrete ese pospretérito, lo importante es que se va a relacionar primero con un pretérito y después va a ir al acto de la enunciación. Por eso está ubicado en este sector, en el sector de los tiempos dobles. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer la flecha acá en el cuadro. Así cuando... Este cantaría. Le habíamos dado color turquesa. Y vamos a poner color turquesa a la forma verbal también. Esto va a quedar todo lleno de flechas. Espero que después las entiendan. O les quede más o menos. Y el cantaría vamos a marcarlo también en turquesa. Para que más o menos les quede. Después, antes de enviarlo, yo voy a poner estas flechas un poquito más gorditas porque están muy finitas y se pierden en el... ¿Ustedes llegan a verlas en la pantalla compartida, las flechas? Sí, pero apenas. Apenas. Se ve. Sí. Se ve, pero Se ve apenas. bien. No, 10 es mucho, 0,5. 0,5 de repente. Pero esto lo tengo que hacer con tiempo. Después lo hago, ¿no? ¡Ay! Ahí es mucho. ¡Es mucho! 0,5. Ahora sí, con el 0, Ahora sí. ¿ah? Bueno, yo después se los mando con este grosor, porque si no las flechas quedan muy finitas. Entonces, quedó entendido el pospretérito, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Por eso claro. Bello lo llama pospretérito. ¿Por qué? Porque es un pretérito posterior a otro. Es sencillamente así. O sea, el nombre es el significado temporal de la forma verbal esa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría si yo digo creo que se ha roto? Como yo les dije, este se ha roto, que nosotros usamos poco, lo tendríamos que ubicar en una zona
indefinida entre en la anterioridad, pero de alguna manera esa anterioridad llega hasta el acto de la enunciación. A ver si puedo, a ver dónde estaba acá la elección de, vamos a ponerle líneas punteadas. Esto quiere ser una línea punteada. Este arroto va a estar anterior al acto de la enunciación, va a ser anterior al acto de la enunciación, pero en realidad es una anterioridad cuyas consecuencias se siguen visualizando en el acto de la enunciación. ¿Ah? Ese es el significado, digamos, fundamental de la forma, y por eso Bello la llama antepresente. Y si ustedes se fijan, en inglés se habla de present perfect. O sea, esta forma en inglés es un presente perfecto. El nombre de la forma en inglés es tal cual Bello la concibió, es un antepresente. ¿Ah? ¿Y de dónde va a sacar la anterioridad? Las formas compuestas, si ustedes se fijan en el cuadro, vuelvo al cuadro, las formas compuestas todas van a tener el prefijo ante. Todas van a tener el prefijo ante. ¿Por qué? Ay, por favor, no me hagas esto. Quise poner negrita, no quise abrir otro documento. Siempre hago lo mismo. Aprieto control N y en lugar de control B y me sale esto. Esperen un poco que tengo que cerrar este documento que se me abrió. A ver, ¿por dónde iba? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Ah, iba a poner en negrita el ante acá. ¿Está? Todas tienen el prefijo ante. ¿De dónde sale este prefijo? Díganme ustedes, ¿qué encuentran ustedes de común en todas estas formas? ¿Por qué son todas anteriores? Son anteriores a algo estas. Van a ser dobles o triples, pero son anteriores a algo. ¿Anteriores a otro pretérito? Anteriores a otro pretérito, o anteriores al presente, o anteriores al futuro. Van a ser anteriores, siempre. ¿Y qué es lo que les da Hay algo morfológico ahí, en todas ellas, que les da el significado de anterioridad. ¿Qué es? ¿El participio? Muy bien, el participio. El participio es lo que, digo, ¿se acuerdan de aquel dicho, el pasado pisado? Era una propaganda de cera, me parece, de hace 30 años. El pasado pisado, lo pasado pisado. ¿Qué pasa? Está hecho ya. ¿Ah? Ya está terminado, está el pasado ya. Y aparece con participios, ¿verdad? El participio es algo que ya está hecho. Y lo que ya está hecho ya se puede remendar, se puede volver a empezar, pero lo hecho está. ¿Ah? Entonces, a tal punto, la nomenclatura de Bello es como él dice, una fórmula química. Porque estos prefijos ante, co y pos van a dar la pauta del significado. Van a estar refiriendo al significado y a la relación que esas formas tienen con el acto de la enunciación. ¿Y por qué V cantado se ubica como una forma doble? Fíjense el ejemplo. Lo usamos poco, este V. Y lo usamos poco porque en realidad lo neutralizamos con el antecopretérito, el había visto. ¿Tá?
porque el hube visto le inquirí en cuanto la hube visto depositarse en el pasto. Le inquirí, es decir, le pregunté, ¿no? No va a poner, le pregunté. En cuanto a la hube visto depositarse en el pasto, este hube visto, ¿dónde lo ubicamos? Yo tengo la flecha pronta. Y va en la anterioridad después del pregunté. Ahí está. Entonces yo primero voy a tener que ubicar el pregunté y después tengo que ubicar el hube visto. ¿Está? O sea, el pregunté va a estar acá. Y el hube visto va a estar Claro, antes. antes que ese pregunté, ¿verdad? Pero es una anterioridad que prácticamente es inmediata. Yo inclusive puedo exagerar y correr la flecha más hacia pregunté. Es decir, ese hube visto es inmediatamente anterior. Por eso es una forma doble, es decir, se va a conectar primero con pregunté y después con el acto de la enunciación. ¿Está? Por eso esta forma es doble. Y seguimos haciendo flechas. Primero va para acá, esta forma. Y después va para el acto de la enunciación. Vamos a ponerla en negro. Yo después les prometo que les pongo las flechas más gorditas. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa con esta forma? Cayó en desuso, lamentablemente, porque hay un principio que rige todas las lenguas, que es el principio de economía. El principio de economía le dice al usuario que lo que cueste menos es lo que va a usar más. Lo que le permita cubrir otros significados es lo que va a priorizar por encima de otras cosas. Entonces, como tenemos una forma de anterioridad que es este había cantado, este había cantado termina cubriendo el significado de hube cantado. Y lo que hacemos para indicar anterioridad inmediata es agregarle un ya, por ejemplo, o hacía poquito, hacía unos minutos que había llegado. Y lo agregamos, lo endulzamos con un adverbio, con una estructura adverbial o una locución adverbial, como sea. ¿Ah? Pero la inmediatez la podemos dar con adverbios. Y el había cantado, entonces surge en todo su esplendor como el prototipo de la forma verbal anterior a un pretérito, digamos, que es la que de alguna forma se merece llamarse forma anterior, ¿verdad? Cubriendo al antepretérito, que el pobre quedó como restringido a una anterioridad inmediata. ¿Mm? Entonces, si yo, a ver dónde, acá, le inquirí cuando la había visto depositarse en el pasto. Ay, no me gusta este inquirí, le pregunté. Le pregunté eso cuando la había visto depositarse en el pasto. Obviamente, yo acá también voy a ubicar este había visto anterior a pregunté. Yo tengo pregunté y tengo había visto.
Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, inclusive Bello lo dice, es que, vamos a poner pregunté, vamos a correrlo un poco, ahí, y él había visto, Bello dice, en realidad la distancia que hay entre, la distancia cronológica, digamos, que hay entre el había visto, el acto de ver y el acto de preguntar, es más bien indefinida. Es decir, hay como una relación, dice Bello, triple, porque se establece entre el había visto y el pregunté una relación indefinida. No se sabe bien cuándo, sé que es anterior, pero no se sabe cuándo. Entonces, es por eso que la relación también es coexistente, dice Bello. Es anterior y coexistente a un pretérito. ¿Por qué? Porque en el momento de preguntar, él seguía viéndola. Le pregunté cuando la había visto. Y el acto de ver sigue su proceso de ver cuando él le preguntó. ¿Se entiende esto? Porque justo los perros se pusieron a ladrar. Por eso, dice Bello, es una relación triple. Porque es anterior y coexistente a un pretérito. Es decir, es anterior a ese pretérito, pero al mismo tiempo coexiste con él. ¿Y qué es lo que le da? ¿Me están escuchando? Porque si no cierro la puerta. Porque ahora se les ocurrió ponerse a ladrar y no sé. Sí, sí, perfectamente. Sí, se escucha, sí. No, yo configuré para que los ladridos de perros no se escucharan demasiado, pero no sé qué tan eficaz es esta configuración de Zoom. La distancia es absolutamente indefinida y poco claramente establecida. ¿Se acuerdan de los comienzos de los relatos que son muy comunes? En García Márquez es muy común y después hubo otros muchos que imitaron eso. Empiezan el relato, ya había hecho tal cosa cuando le pasó tal otra a fulanito. El comienzo me acuerdo de Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo. Ya había, el día que lo iban a matar, ya había tal cosa. Ese había es anterior y coexistente. ¿Por qué? Porque continúa en el tiempo. ¿Y qué es lo que le da el carácter de coexistencia? Había acá, porque había es copretérito. O sea, la nomenclatura es una fórmula química por desde varias perspectivas, desde su relación con el acto de la enunciación y desde la propia nomenclatura en sí misma, porque como el participio es anterior desde el punto de vista de su significado temporal, todas las formas con participio se van a llamar ante. ¿tá? Y el participio es el que les va a conferir el carácter de anterioridad. Pero además, como esta forma auxiliar está conjugada en copretérito, esta forma ia, que es la propia del copretérito, le va a conferir también un matiz de coexistencia con ese pretérito pregunté. Por eso esta forma es triple. Es anterior y coexistente con un verbo que se conecta con el acto de la enunciación. ¿Ah? Entonces, yo acá lo que haría sería, voy a poner esto, por ejemplo, en ¿qué color quieren? Naranja.
Acá voy a poner de nuevo, esta la voy a marcar acá. Y ya la marco medio gordita para que la puedan ver. Color naranja. ¿Dónde estaba el naranja? Ahí. Y acá tengo anterior, coexistente y obviamente, de nuevo, este pretérito va a ser el que se conecte con el acto de la enunciación, pero vamos a ponerlo del color naranja. Entonces me va a quedar, y le voy a poner, lo voy a engordar un poco para que se vea. ¿Tá? Es una forma triple. ¿Por qué? Porque se conecta, es anterior y coexistente con el pretérito, pero es el pretérito el que se va a conectar con el acto de la enunciación. ¿Se entendió? Por eso los antecopretéritos se usan también dentro del marco del relato, como hechos anteriores a algo que va a ocurrir o que ocurrió, ¿verdad? Pero esa anterioridad persiste en el tiempo. Ya había llegado fulanito cuando tú llegaste, pero cuando ese fulanito estaba cuando tú llegaste, de manera que coexiste. Había llegado y las consecuencias perduran en el tiempo. ¿Tá? Esa es la diferencia fundamental entre el hube visto y el había visto. ¿Ah? Y después nos encontramos con, con otra forma. Le dije que le ayudaría a levantarse, ya es un pospretérito, esa no la vamos a tocar. Esta forma del antefuturo. ¿Qué es lo que ocurre? Las formas del subjuntivo, yo acá tengo un subjuntivo. Las formas del subjuntivo tienen un significado temporal. ¿Sí? Yo después les voy a marcar, les voy a poner en el cuadro dónde se ubicarían las formas del subjuntivo desde el punto de vista temporal. Se los voy a mandar, pero no va a dar el tiempo de verlo este año. En todo caso lo retomaríamos al principio del año que viene todo esto, como un tema que nos quedó pendiente y que es necesario procesar con lentitud. Porque todos los significados temporales es necesario que sean procesados con lentitud o respetar los procesos mentales de cada uno. No es fácil meterse en la temporalidad porque es muy abstracto. ¿Ah? Y nosotros en este momento del año y con todo lo que se nos está viniendo encima, estamos demasiado abrumados. Y nuestras neuronas ya están a punto de sucumbir. Entonces, las formas del subjuntivo no es que no tengan ningún significado temporal, tienen más de uno. Por ejemplo, el presente puede significar presente o futuro. Lo que pasa es que como el subjuntivo no es una aserción plena, sino algo posible, es eso lo que le da cierta laxitud desde el punto de vista temporal. Entonces yo acá me encuentro con un presente del subjuntivo que lo voy a tener que ubicar ¿dónde desde el punto de vista temporal? Cuando llegue a casa, el tobillo ya se habrá recuperado del golpe. Eso, por ejemplo, supongamos que es lo que piensa la chiquilina que se tiró al piso con la bicicleta. En cuanto llegue a casa, el tobillo ya se habrá recuperado del golpe. ¿Y en el futuro? En el futuro, ese llegue va a ir directamente acá. O sea, es un futuro. Sin embargo, es desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista temporal, del significado temporal, es un presente del subjuntivo. ¿Ah? Pero es futuro. Y es perfectamente lícito que así sea, porque el presente del subjuntivo puede tener esos dos significados, presente y futuro. ¿Ah? ¿Y dónde ubico habrá recuperado? Ese tobillo, ¿cuándo se habrá recuperado del golpe? Y supongo que después que llegue.
¿Después que llegue? ¿Estás seguro? No, antes, Antes. porque cuando llegue ya se habrá Ah, recuperado. bien. El ya te lo está marcando. ¿No? Antes. Sí. Es decir, acá lo voy a tener que ubicar. A ver si tengo lugar para ubicarlo. Antes. Es decir, va a ser una forma doble este antefuturo y se llama antefuturo además. Es decir, es un futuro anterior a otro. Y para mostrar la anterioridad no tenemos ni más ni menos que el participio. Y para mostrar el concepto de futuridad, de posterioridad, tenemos el auxiliar conjugado en futuro. ¿Está? Entonces, la relación que se va a establecer entre estas dos formas es una relación doble también. Yo voy a tener habrá recuperado, lo voy a tener conectándose directamente con llegue, y de este llegue va a ir hacia el acto de la enunciación. Y yo creo que ya no me quedan más colores. ¿Qué color me queda? Marrón. No me gusta nada, pero bueno, está. No, es un marrón rojizo. Y vamos a poner acá esta otra flechita también en ese marrón rojizo. ¿Está? Y tengo el que habrá recuperado, lo vamos a poner también en marrón rojizo. Es un rojo pero bueno, está. Yo después les voy a mandar todo con más, las flechitas con más gruesitas, ya les digo para que lo vean. O sea, lo usamos poco también. Lo que usamos, como nosotros también usamos poco el futuro, lo que usamos es el futuro perifrástico, lo que decimos es, ya va a estar recuperado. ¿Ah? Es eso lo que nosotros decimos. Es decir, tenemos una perífrasis progresiva que es anterior a otra. Ya me voy a recuperar y el tobillo ya voy a llegar y el tobillo ya va a estar recuperado. Es decir, yo voy a usar más comúnmente, yo y ustedes usamos más comúnmente una perífrasis de futuro y una perífrasis que implique un antefuturo que la propia forma verbal conjugada. Pero de cualquier manera la tenemos. ¿tá? Y en la lengua escrita es más común encontrarla que en la lengua oral, obviamente. La lengua oral tiene una tendencia a ser mucho más perifrástica, ¿verdad? ¿Vieron cómo se dan estas cosas en la lengua, ¿no? El proceso de análisis y de síntesis. Porque el futuro del latín cantavo desapareció y apareció una perífrasis, he de cantar. Esa perífrasis, con el correr de los años, se transformó en cantaré. Y en la actualidad decimos voy a cantar y estoy usando el mismo esquema. Estoy yo y todos ustedes. Estamos usando el mismo esquema. Usamos el auxiliar en presente y para marcar la futuridad usamos el infinitivo. ¿Ah? O sea, es maravilloso, pero ocurre eso, ¿verdad? Cómo los procesos de la lengua son procesos de análisis y síntesis, de formas sintéticas se pasa a analíticas, luego esa forma analítica se convierte en una forma sintética y esa forma sintética se pierde o se imita con otro auxiliar y aparece voy a cantar. ¿Ah? Si los procesos se dieran con la misma rapidez que se dieron en la Edad Media, y se dieron en la Edad Media justamente porque la lengua escrita era lengua latina y no lengua romance, los que escribieron en lengua romance fueron los monjes en los monasterios, y gracias a ellos podemos descubrir que hubo un español medieval, como el del Cantar del Mío Cid. Si
desapareciera la lengua escrita y solamente estuviera la lengua oral funcionando como comunicador, como medio de comunicación en estos tiempos, el futuro en el próximo siglo sería cantar hoy. En lugar de voy a cantar, cantar hoy. Si se siguiera ese proceso, ¿verdad? De análisis y síntesis. Lo que pasa es que, ¿qué pasó en estos últimos siglos? En el siglo XVIII, XIX, XX, la lengua escrita comenzó a tener mucha fuerza y es la que estandarizó el español, y al estandarizarlo, lo ayuda a fosilizarlo un poco, a que no cambie demasiado. Carmen, Eh, si en esta expresión, en cuanto llegue a casa el tobillo ya se habrá quedado recuperado del golpe, le quitamos el ya, el habrá recuperado no estaría en una situación de coposterioridad. Podría ser, sí, podría ser. Pero de cualquier manera, pensá que desde el punto de vista léxico, el recuperar está, desde el punto de vista flexivo y léxico, es una coposterioridad, pero muy, muy cercana al futuro, Ajá, igual. Lo que pasa es que el ya le da más inmediatez. claro. Pero Por eso propuse quitarlo. al sacar el ya, pasa más o menos lo mismo que pasa, sería un antecofuturo, como el antecopretérito. Ajá, Sí, va por ahí la cosa. El ya le bien. da más inmediatez. Digamos que con este ya, este ya yo lo puedo colocar, dado que hay, habrá recuperado, dado que hay un ya, lo puedo ubicar mucho más cercano a llegue. Si le saco el ya, la distancia entre el acto de recuperarse y el acto de llegar es mucho más indefinida. Bien, Mucho más indefinida. gracias. Entonces, sí, estás en lo cierto. Estaría funcionando igual que el antecopretérito, con un intervalo indefinido entre los dos procesos, el proceso de recuperarse y el proceso de llegar. Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa con este otro? Pensé que en cuanto llegara a casa, el tobillo ya se habría recuperado del golpe. Acá nos encontramos con 3 verbos que entran en relación. Entonces, todo lo que ocurre en este lugar, que es el lugar de la posterioridad con el antefuturo, va a pasar ¿a dónde? Por obra y gracia de ese pensé. A la anterioridad, pero el llegar a no queda igual. No, el llegar a va a quedar de. A ver, Pensé en la anterioridad. va a la anterioridad. Vamos a alargarlo un poco. No, che, quiero que vengas para acá. Quiero. A ver si ahora me haces caso. Ahí está. Vamos a darle más lugar, porque acá yo tengo que ubicar un pensé, ¿verdad? Que lo puedo ubicar por acá. Vamos a ubicarlo medio lejos. Vamos a ponerle. Y el llegar estaría después del pensé. El llegara estaría después del pensé. ¿Ah? Y el Entonces, ya se habría recuperado estaría entre el pensé y el llegara. exactamente. O sea, yo tengo acá el llegara y el recuperado
que como es inmediato lo puedo acercar un poco. Acá. ¿Tá? Entonces tengo, pensé, después tengo llegara, que fíjense que ese llegara es un pretérito del subjuntivo, pero el pretérito del subjuntivo puede significar posterioridad. Esta forma llegara tiene en realidad 3 significados temporales. Puede ser copretérito, pospretérito o simplemente un pretérito. ¿Ah? Lo podemos ubicar en cualquiera de esos lugares. La mayoría de las veces lo usamos como un pospretérito en este tipo de estructuras, en cuanto llegara, porque ahí estoy proyectándome hacia el futuro. Entonces, este llegara lo voy a tener que ubicar, a ver si me deja, ahí. Y vamos a correrlo un poco. Y a ponerlo más abajo. Y voy a correr esto para que no se me... Y habría recuperado... Lo vamos a Pero ver. habría recuperado, ¿no va con una flecha horizontal? ¿Por qué lo ves como flecha horizontal? A ver, me explica. Claro, porque tiene un tiempo de recuperación, una duración. Sí, lo que pasa es que no te olvides de que tenemos el ya. Ah, sí. Con el ya hay como más inmediatez, vamos a ponerlo. Pero de cualquier manera, la coexistencia es el significado del antefuturo, ¿verdad? Ahí, si le agregáramos la coexistencia, tendríamos un significado triple, cuádruple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habría recuperado, fíjense todo lo que hace para conectarse con el acto de la enunciación, que está acá, en donde está la manito, va primero a llegar y después, o sea, este llegara es anterior a habría recuperado. Entonces, desde la perspectiva de la forma habría recuperado, yo tengo esta direccionalidad. Viene para acá, esta va para allá y esta va para allá. Entonces, ahí tienen el significado triple. Y se me acabaron los colores. ¿Qué color quieren? ¿Por qué llegar hasta antes que habría recuperado y no es al revés? Yo no lo veo entonces. Ah, espera un poco. Espera porque ahora estoy entretenida coloreando las flechas. Ahora después te contesto. Y él habría recuperado, vamos a ponerlo con ese rosadito que nos quedó ahí. Mira. ¿Qué es lo que está Sí, pasando? yo también. Este llegara es anterior a habría recuperado, ¿verdad? Pero es posterior a pensé. Pensé que en cuanto llegara, o sea, vos te pones a pensar, es la misma relación que existe acá, existe acá. Por eso, porque yo veo la misma relación y yo veo que llegara está antes acá que habría recuperado, yo lo veo al revés. Ay, claro, está Sí, mal. yo también lo veía al revés. Se me corrieron. Este llegara es este, y el Ah, habría recuperado es anterior. No, por eso no lo estaba Sí, viendo. sí. se me corrieron en el habría recuperado es anterior, ¿verdad? Está. Entonces, este va acá. La flecha está mal.
esta flecha está mal. Ahí. Ahora sí. El habría recuperado es anterior al acto de la enunciación. Es igual que la... Perdón, ahí va. Ahora está bien. Es que se me corrieron, las puse mal y las flechas las puse en virtud de las formas verbales y no de la relación que existía entre ellas. El habría recuperado es anterior a un pospretérito. El pospretérito es llegar, ¿tá? Y el habría recuperado es anterior. Puede ser anterior y coexistente, no importa. Lo importante es que es anterior a este pospretérito. El pospretérito es llegara. O sea, llegara es pospretérito. Y habría recuperado va a ser el ante pospretérito. ¿Ah? Bueno, ya veo que están más despiertas que yo. Lo cual es una suerte. ¿Se está entendiendo el asunto este? Es decir, yo acá tengo una relación triple. ¿Por qué? Porque el habría recuperado es anterior al llegar. El tobillo ya estaba bien para cuando ya llegara a la casa, y ese llegara, en realidad, desde el punto de vista temporal, es posterior al pensar. Y es el pensar el que se va a conectar con el acto de la enunciación. Siempre va a haber un mojón, una especie de mojón o de boya a la cual fijarse, ¿verdad? Por eso es una relación triple. ¿Lo ven ahora, a pesar de la confusión que se me generó al ubicar mal las formas verbales? Sí, para mí está claro, Carmen. Está claro. Ven que llegara es una forma que en realidad, desde el punto de vista de la nomenclatura, se la llama pretérito del subjuntivo, pero desde el punto de vista del significado temporal, tiene un significado de pretérito. Sí, además ahí la misma nomenclatura nos está indicando dónde van en la línea. Lo que decís pospretérito y ante pospretérito. Ante pospretérito, es decir, vos tenés el verbo auxiliar conjugado en pospretérito y tenés recuperado indicando la anterioridad. Esperen que voy a cerrar la puerta, porque esto ya no se aguanta. A ver, bueno, muy bien. Carmen, no te preocupes porque no se escuchan los ruidos. Ah, ¿no se escuchan? No, porque No Capaz se que te escucha, escuchan ¿no? a ti, pero no se escuchan. Estaba pensando, qué No, increíble nada. No se no escucha sabía nada. que tenía esa entonces, opción. entonces funciona la configuración de los ladridos de perro. Sí, sí, no te preocupes. La encontré no hace mucho. Bueno, todos estos son significados fundamentales. ¿Ah? Simples, dobles, triples, son significados fundamentales. Las flechas del antecopretérito y del antepospretérito las hago mejor acá en el esquema que acá, porque ya es más, después se las hago acá en esto. Pero acá no se ven con tanta digamos, no sé, no se ven con tanta claridad, porque el ante-pospretérito no se conecta con un pospretérito cantaría, siempre se va a conectar con un pospretérito del subjuntivo. Entonces, si yo hago esto y esto, como que no.
y la relación triple del había cantado no es, en realidad el había cantado no es anterior a un copretérito, es anterior y coexistente a un pretérito. Entonces yo prefiero las flechas de las formas triples hacerlas realmente en los esquemas con las flechas temporales y no hacerlas en ese cuadro porque se puede llegar a confundir. A partir de los significados fundamentales, yo me voy a encontrar con otros significados encontró 3 tipos de significados, secundarios también. Los secundarios no vamos a tener tiempo de verlos, de repente el encuentro que viene, si llegamos a hacerlo, yo no sé cómo van a estar. ¿Quieren hacer un encuentro en diciembre o prefieren dejar todo esto para el año que viene? Retomar todo esto el año que viene. Bueno, como querer no hay problema, el tema es No tengo el problema. tiempo. El tema es el tiempo, porque viste que están las reuniones también. Están las ¿Cuándo, reuniones. cuándo es el próximo encuentro que no lo recuerdo? Déjame ver. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo en un lugar del escritorio, pero tengo que achicar todo para verlo porque no lo... El 3 de diciembre yo lo tengo marcado. Ah, Ahí no tenemos reuniones todavía. Todavía no tienen reuniones. Ahí no. Bueno, está. Podemos seguir entonces el 3 de diciembre si no tienen problema. Yo no tengo problema en reunirme. El tema es que tampoco quiero que ustedes estén demasiado agotados, porque todo esto también necesita un poco de neurona libre y no de neurona agotada. Pero lo podemos ver, los significados secundarios los podemos ver en el encuentro próximo, entonces, junto con las formas del subjuntivo y todo eso, para que vean cómo el subjuntivo tiene sus significados a pesar de que la gente dice, ay, está desapareciendo el subjuntivo. No, el subjuntivo no puede desaparecer porque el subjuntivo tiene un rol muy importante en la gramática del español y lo que pasa es que una cosa es la percepción y otra cosa es que realmente el subjuntivo desaparezca, no va a desaparecer. No va a desaparecer porque hay formas, ustedes vieron que hay formas que obligan a la presencia del subjuntivo sí o sí. No existe otra posibilidad más que decir en dudo que venga, no decimos dudo que viene, decimos dudo que venga, o no creo que venga, no decimos no creo que viene. Eso no va a pasar por ahora. Ahora, ¿qué pasa con los significados metafóricos? Los significados metafóricos son significados que ¿qué hice? Dejé de compartir pantalla. Ah, no, es esta. Bien. ¿Qué pasa si yo digo serán las 3 de la tarde? O serán, yo qué sé, 11:43, que es lo que marca mi computadora. Yo puedo decir son las 11:43. Pero si yo digo serán las 12:20. Y pareciera que no hay una seguridad y que está apostando a que puede llegar a ser esa hora. Exacto. Pero, ¿dónde lo ubico? ¿Lo ubico en un momento posterior al acto de la enunciación? ¿O dónde va ubicado este serán? Simultáneo. Coexistente. Entonces, lo que dice Bello es que en este caso yo me voy a encontrar con significados metafóricos. O sea, este serán se va a ubicar acá. Es coexistente con el acto de la enunciación. ¿Y qué es lo que le confiere ese carácter de posterioridad? La presencia del morfema de futuro
que como toda cosa que vaya a ocurrir en un futuro puede pasar o no. Entonces, hay significados metafóricos de los verbos. Bello lo llama metafóricos en la gramática descriptiva, se lo llama de otra manera, pero en realidad son significados que esencialmente son metáforas, es decir, no es el significado fundamental, hay un significado corrido, ¿verdad? Hay un corrimiento en todo ese significado. Entonces, es un presente posible, equivale a tal vez son. ¿Ah? Es eso lo que quiere decir este serán. Y si yo digo, pensé que serían las 3 de la tarde, ¿dónde ubico el pensé y dónde ubico el serían? Pensé en la anterioridad. Pensé va en la anterioridad, así que En la ya anterioridad. tengo que poner, hacer flechitas, porque yo acá ya me corro del acto de la enunciación. Yo acá voy a poner el pensé. Y el serían coexiste con el pensé. Y el serían coexiste con el pensé. Es decir, acá equivale a tal vez eran. ¿Ah? O sea, yo acá tengo este pensé que lo voy a ubicar por acá. Vamos a correrlo un poquito para que... Y el serían va a coexistir. Equivale a un tal vez eran. Pero le voy a tener que hacer una flechita para marcar que hay cierta continuidad. ¿Tá? O sea, va a tener un significado doble, como si fuera un copretérito. Equivale a decir tal vez eran. O sea, equivale a un copretérito posible. Mientras el futuro es un presente posible, el pospretérito es un copretérito posible. Por eso Bello dice que en estos significados metafóricos, el co, el pos, se hace co. Eso es lo que dice Bello, que la posterioridad se convierte en coexistencia posible. ¿Ah? O viceversa, o que el co se hace post, es decir, la coexistencia se marca con una posterioridad, pero de hecho significa coexistencia. O sea, la forma posterior, el futuro, o el post-pretérito serían, en realidad pasa a significar co, o sea, un co posible. Y más que, Bello dice se hace, pero yo voy a poner significa. Un co, pero posible. Una coexistencia posible. ¿Ah? Esos son los significados metafóricos del futuro. Y yo después les tomé vieron de la diapositiva, aparece el cuento de Andersen Banchero, y en ese fragmento hay un enunciado de uno de los parroquianos de allí, de la pulpería, que dice, ¿y no habrá sido Rodríguez nomás? ¿Dónde ubicaríamos
este habrá sido Rodríguez nomás. Es un antefuturo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está significando? Es una posibilidad en el futuro. O es una posibilidad en el pretérito. ¿Qué En me el pretérito, porque es dice una habrá sido. posibilidad? Ahí tenés el participio. Claro, pero el participio también lo tenés en el antefuturo. Lo que pasa es que Claro, pero va en el pretérito de la enunciación ahí. ahí está. No habrá sido quiere decir no ha sido. Es decir, tal vez no ha sido. Es decir, es un este antefuturo se convierte en antepresente. ¿Verdad? Sí, pero si tú decís no ha sido, y no ha sido Rodríguez, es como que alguien afirmó antes que, no sé, no, y no ha No, sido lo que Rodríguez. pasa es Es que, como que alguien afirmó a que fue ver, Rodríguez. cuando vos decís, vos ahí de repente tenés que poner, y tal vez ha sido Rodríguez, o no ha sido Rodríguez de repente, una cosa así diríamos nosotros. Lo que pasa es que nosotros no usamos el antepresente, entonces para nosotros es más raro hacer la conmutación, pero en realidad es lo que está significando, es una anterioridad posible. No habrá sido Rodríguez nomás, este habrá sido, lo tenemos que ubicar acá. Anterior, en realidad. Es anterior al acto de Lo la que, enunciación. lo que pasa es que es una pregunta sobre algo que pasó en el pasado, que sucedió en el pasado y que no se tiene confirmación. Claro, pero sacale la pregunta. Sacale la pregunta. Vos decís, vamos a sacar la mayúscula. Ahí sería una aseveración. Una aseveración relativa, ¿no? Porque es posible. Ujú. O sea, es una aseveración de una posibilidad. Y habrá sido, y de repente fue Rodríguez. Eso es lo que decimos nosotros, en realidad. Y habrá sido fulanito, sin el no más. Y habrá sido Rodríguez, podemos decir no más o no, yo qué sé. ¿Y quién rompió esto? Yo qué sé, habrá sido el perro. ¿Qué decimos con eso? En realidad ha sido el perro o fue el perro, tal vez. Es decir, lo que nosotros estamos diciendo con esto es tal vez fue Rodríguez. Yo voy a poner fue porque en realidad nosotros no usamos tanto el antepresente en estos casos. Tal vez ha sido Rodríguez, tal vez fue Rodríguez. Es decir, yo estoy acá trasladando a un pretérito una posibilidad, la estoy trasladando con un futuro. Este antefuturo también es un significado metafórico, pero es un significado, tiene un significado metafórico de antepresente. ¿Ya? O sea, es anterior. Caray, que no se me quiere mover. Bueno, vamos a llevarlo ahí. El habrá sido se colocaría por acá.
O sea, es anterior al presente, es un antepresente posible. ¿Está? Esas son más o menos las más frecuentes, los significados metafóricos más frecuentes. Después hay otros que no anoté ahora, que podemos llegar a ver la próxima, que es la anterioridad metafórica. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ya fue. ¿Vieron esa forma de decir, ya fue, ya pasó, ya está? Ya pasó, quiere decir que ya no existe. Cuando una persona le dice a la otra, te quise mucho, me decepcionaste, te quise mucho, ya no sos lo mismo para mí. Ese te quise mucho quiere decir, ya no sos lo mismo para mí, ya no te quiero como te quería. ¿No? Que no es lo mismo que decir, ¿por qué me hiciste esto? Yo te quería. No es lo mismo decir yo te quería que decir yo te quise. Ese tipo de anterioridad metafórica se traslada también a las formas del condicional, pero mejor lo vemos la próxima. ¿Tá? La próxima vamos a dedicarnos un poco a ver qué es lo que pasa con el significado de las formas del subjuntivo y qué es lo que pasa con esta anterioridad metafórica. Y les voy a mandar ya el cuadro comparativo de lo que dice Bello y lo que dice la nueva gramática, que ustedes van a ver que en esencia no se diferencian. Simplemente la nueva gramática le da un toque un poco más casuístico y presenta casos un poco más claros de determinadas cosas. Pero en esencia es bello, ¿no? Es bello lo que aparece en la nueva gramática. Bueno, espero que les haya resultado no demasiado duro el gasto de neuronas hoy, porque yo sé que el trabajo con la temporalidad es un trabajo bastante desgastante, es desgastante, pero es también fascinante, porque uno empieza a descubrir todo un mundo en estos. A mí me gustó la clase de hoy, como que los tiempos se van ordenando en la mente. Sí, sí, es que los tiempos en realidad están allí para marcar y se ordenan, pero viste que se relacionan entre sí. Ajá, sí. Empiezan a conectarse y existe Ajá. una relación entre ellos. Lo interesante es ver eso, es decir, la conjugación no es gratuita, no es simplemente yo canto, tú cantas, él canta, y no. Elegimos las formas para conectarlas entre sí. Bueno, gente, espero que les sea leve. Nos vemos la próxima. Y nos vemos. Bueno, nos vemos la próxima. Nos Muchas vemos la gracias. próxima. Siempre. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Carmen. Carmen. Besos. Gracias.